El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, amables televidentes. Sean ustedes bienvenidos a Encuentro, la telerrevista cultural y educativa de la Federación Colombiana de Educadores. La invitación para que nos acompañe los próximos 30 minutos en este recorrido por las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y por supuesto sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Algunos de los temas que trataremos esta mañana. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, un espacio para el balance y la reflexión. La problemática de maestros, mal llamados sobrantes, continúa en varias partes del país. Por participación en el paro del 30 de mayo, hay recortes de nómina en el Guaviare. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. El pasado 10 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos, una fecha clave para realizar balances, para analizar por qué Colombia fue excluida de esa lista negra que nos determinaba como uno de los países más violadores en materia de derechos humanos. Muy pocos saben por qué se conmemora este día. Aquí en Encuentro les presentamos el contexto. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción, son inalienables e inviolables. La promoción y protección de los mismos ha sido una de las mayores preocupaciones para Naciones Unidas desde 1945, fecha en la cual los países fundadores de la organización acordaron impedir que los horrores de la Segunda Guerra Mundial se reprodujeran. La Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos visitaba decidió retirar a nuestro país de la lista negra en materia de derechos humanos. Pero esto, seamos claros, aunque es una buena noticia, de todas maneras no significa que se hayan desaparecido las causas de preocupación por posibles violaciones de derechos humanos. 3 años después, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Asamblea General dijo que el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas son los fundamentos para la libertad, la justicia y la paz en el mundo. En 1950, la Asamblea General invitó a todos los Estados miembros y a las organizaciones interesadas a que observaran, a que declararan el 10 de diciembre de cada año como el Día de los Derechos Humanos. Y si es momento de hacer balance sobre la violación y la vulneración a los derechos fundamentales de los y las colombianas, pues hay un frente al que se le ha azotado fuertemente con el hostigamiento, la tortura, el homicidio y lo más grave, con un nivel de impunidad del 100%, el sector de los trabajadores de nuestro país. Desafortunadamente hay cifras. En el transcurso del año tenemos allanamientos ilegales, 2 amenazas, 269 amenazas registradas, atentados a dirigentes sindicales o su familia, 5, desaparición 3 compañeros, desplazamiento forzado continúa, 45 dirigentes sindicales han sido desplazados este año. Tenemos 17 homicidios hoy registrados con documentación, hostigamientos 33 y torturas comprobadas tenemos 2. Los educadores se han convertido por más de 30 años en el objetivo de los diferentes grupos insurgentes. Tenemos en el marco de la ley de víctimas 467 maestros asesinados, pero también en el periodo del decenio 975 maestros asesinados, más de 5.000 amenazados. Magdalena es el departamento en el que se presentaron el mayor número de violaciones a los derechos fundamentales, con 66, seguido de Córdoba con 60, Guajira con 51 y Putumayo con 38. El mes de noviembre fue calificado por la Federación Colombiana de Educadores como negro, pues se registraron varios asesinatos. Mientras no se respete el derecho a la vida y la integridad física de los maestros, no habrá paz laboral. Mientras no se respeten los derechos laborales, salariales y prestacionales del magisterio, no habrá paz laboral y el único responsable
es usted, señor gobierno. 72 maestros han sido asesinados en Colombia en los últimos años, mientras que el gobierno expedía el decreto 1628 que buscaba proteger a los educadores amenazados. Sin embargo, resulta tan engorroso y su interpretación tan difusa que termina siendo otro instrumento violador de los derechos del magisterio. Y es que para nadie es un secreto que el sector del magisterio ha sido fuertemente violentado, agredido y vulnerado en materia de derechos humanos. No nos vamos muy lejos. Hace pocos días los maestros de Cundinamarca recibieron unas circulares en las que les decían que ya no hacían parte de la planta física, lo que se llama comúnmente estaban sobrando en las instituciones educativas. Pues sin darles muchos argumentos, ellos vinieron a la capital de la República, se reunieron en la Asociación Distrital de Educadores AE para pedir explicaciones. Para que un educador sea declarado excedente o sobrante, se debe revisar cuidadosamente el número de niños matriculados, la cobertura, el número de profesores, las especialidades y otras variables, pero no se puede hacer por sorteo, porque el profesor le cae mal al rector o porque simplemente es del Estatuto 2277, factores que vienen pasando en Cundinamarca. Mi caso es que resulté en la lista de excedentes, según pudimos comprobar, por un sorteo que hizo el señor rector con la Secretaría de Educación, porque tenemos el acta que él nos la entregó en el derecho de petición que le pasamos. Yo no me considero excedente, puesto que laboro en la sede Marilanda, tengo el mayor número de estudiantes, 33, y según el estudio de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, sobra un docente de la sede bolivariana y un docente de la sede Rafael Núñez. En el departamento llevo 39 años, 6 meses de labor, ¿sí? Además de eso, de que soy el último, según lo que están diciendo, de acuerdo a la circular, tengo algunos parámetros, algunas circunstancias que no fueron tenidas en cuenta. Mi antigüedad, como le acabo de decir, además de eso tengo situaciones de salud a nivel del corazón comprobadas. El último procedimiento fue el 26 de septiembre. Además de eso, soy cabeza de familia porque soy el que respondo por mi situación familiar, mis hijos. Es el Consejo Directivo el que a través de un acta de reunión debe verificar los puntos antes mencionados y de manera sana y lógica determinar si hay o no sobrantes. Esta no es una decisión del rector ni de ningún coordinador. En Cundinamarca, en una reunión, los docentes le dieron poder a ADEC para que sea quien adelante ante la Secretaría de Educación diversas gestiones y le dé solución a las presiones psicológicas e informaciones de excedentes que se han hecho mediante circulares como la 226. Hemos tomado la decisión y le hemos dicho a la Secretaría de Educación de Cundinamarca que estos docentes tienen el debido proceso, que realmente tenemos que mirar si los directivos docentes hicieron un proceso al interior de la ley, al interior de la autonomía, al interior de sus consejos directivos, o si simplemente fueron presiones, ya sea de la Secretaría o de los mismos rectores, para entregar unos docentes por el hecho de estar en las juntas directivas de los sindicatos, por el hecho de estar en los consejos directivos, por el hecho de estar enfermos y estar incapacitados continuamente, por el hecho de que discuten las cosas al interior de la institución educativa. Muchas veces los mal tildados sobrantes o excedentes no se presentan por menos niños en las instituciones, sino porque se unifican cursos y de esta manera se ahorran maestros, sueldos y derechos adquiridos. ADEC, con la ayuda de FECODE y asesores jurídicos, librará esta batalla jurídico-política. Nosotros necesitamos que ese proceso de racionalización de planta se haga dentro de la vía del derecho, dentro de la vía de la ilegalidad. Somos conscientes que pueden sobrar algunos docentes, ¿sí?, por la falta de niños, ¿sí? Pero ¿quiénes son los docentes que sobran? En algunas instituciones los compañeros nos han dicho que hay plazas provisionales que han sido guardadas, que no se han dejado para que los compañeros puedan optar por ellas. Sobrantes, un circo romano para hacer del pueblo una fiera fácil de entretener. Y las cámaras de encuentro sirvieron para que los maestros del Guaviare denunciaran la difícil situación que están viviendo en estos momentos. Pues por haber participado en la convocatoria que hizo la Federación Colombiana de Educadores el pasado 30 de mayo, a participar en esa gran movilización en rechazo a las difíciles condiciones que en materia de educación y de salud estaban viviendo los y las maestras a nivel nacional, pues hoy les dicen que van a tener recorte en la nómina y que su prima de vacaciones por esta época no se va a entregar.
Ayayay se quejó el magisterio colombiano el 30 de mayo por la demora en la asignación de citas generales y con especialistas, la laxitud en la entrega de medicamentos y la dificultad para programar tratamientos y cirugías para enfrentar delicadas enfermedades. Pues ahora la queja en el Guaviare es porque, a pesar de haber recuperado el día de la protesta, el gobernador les descontó la jornada en el mes de octubre y anuncia otras torturas laborales. La administración departamental del Guaviare ha demostrado su persecución sindical y también a los maestros, porque pues en el mes de octubre finalmente se aplicó el descuento y fue afectada también la prima. Ellos argumentan que la prima se debe afectar también, la prima de vacaciones, y por cuenta de esto tenemos más de 170 familias que no pudieron contar con esa prima de vacaciones para esta sección. El sindicato ha interpuesto medidas judiciales ante distintos organismos y está a la espera de las respuestas. Hemos hecho llegar a la Administración Departamental un soporte jurídico donde le explicamos las razones por las cuales la prima de servicio, la prima de vacaciones no se debe afectar. Lo acontecido en el Guaviare es un irrespeto al derecho a la libertad sindical, al derecho a la libre asociación y a la protesta, cuando se desconoce un derecho tan determinante como el de la salud al gremio que dedica su tiempo a formar las nuevas generaciones de colombianos. Se inició un trámite de una petición de conciliación ante la Procuraduría de Villavicencio. Estamos esperando que esta Procuraduría tome una determinación. De acuerdo a lo que allí se defina, miraremos qué paso debe seguirse, si una acción de tutela o una acción judicial ya propiamente dicha, de nulidad y restablecimiento, porque indudablemente aquí hay una violación de la norma y una vulneración a los docentes del departamento del Guaviare. Los educadores de este departamento esperan que sus patologías, bastante delicadas por la presión y las malas condiciones en que trabajan, no se agudicen con las amenazas proferidas por el doctor Octavio Rivera, quien dirige esta parte de la nación, porque sin prima, la Navidad de los maestros se volverá un pesebre lleno de pobreza e infelicidad. Desde la segunda vicepresidencia de FECODE y desde la dirección del Frente de Educadores Tribuna Magisterial, a todos los maestros colombianos queremos desearles que estas fiestas navideñas estén colmadas de regocijo junto a sus seres queridos y que el año 2013 lo podamos iniciar con nuevas luchas de profundidad para conquistar el estatuto docente único de nuestra profesión y para conquistar también el pliego nacional educativo. A todo el Magisterio de Colombia, a su familia y desde luego a toda la comunidad educativa en estas fiestas navideñas, como ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores, les deseo una muy buena Navidad y que el año 2013 nos traiga cosas buenas, con la unidad, la acción y el bienestar para el pueblo de Colombia. Felicidades a todos y a todas. Un saludo de Año Nuevo al Magisterio Colombiano. Esperamos que el proceso de unidad que siga fortaleciendo nuestro gremio y la defensa de nuestros intereses se fortalezca de mejor manera para el próximo año. Esperamos que el 2013 sea de prosperidad y que enfrentemos de manera unificada las políticas represivas del gobierno nacional. Y el profesor Libardo Ballesteros, secretario de Asuntos Internacionales de la Federación Colombiana de Educadores, le habla a esta hora el Magisterio Colombiano. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Dentro del marco de las relaciones internacionales de la Federación Colombiana de Educadores, se ha venido desarrollando proyectos de cooperación con algunos países, especialmente europeos y norteamericanos. Algunos de esos convenios se han visto afectados por la crisis que atraviesan estos países, producto de la aplicación del modelo neoliberal que afecta también a los sindicatos. No obstante, hemos logrado mantener alianzas como la de la formación sindical y de la mujer en cofinanciación con el Sindicato Sueco de Maestros, cuyo evento de cierre de evaluación se realizó hace algunas semanas, pero se garantiza que continuará por 3 años más. Celebramos que esta semana
en la conmemoración de los 30 años del movimiento pedagógico, se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Pedagogía. Este proyecto cuenta con la cooperación del sindicato canadiense. Por otro lado, informamos al magisterio que en la entrevista realizada con la funcionaria del Ministerio de Educación Nacional, Yanel Sarmiento, esta plantea que la cancelación de los salarios, primas y otras deudas del 2012 no tendrán ningún inconveniente, toda vez que los recursos están contemplados en el COMPES que salió a finales de noviembre. Sin embargo, orientamos a las filiales de la FECODE para estar atentos al cumplimiento de estos pagos. Lo que sí se encuentra en riesgo de no pagar este año 2012 son las deudas de años anteriores por concepto de ascensos, zonas de difícil acceso, primas, entre otros, porque el Ministerio de Hacienda y algunas entidades territoriales no han firmado los convenios con las fiducias, tal como lo establece el artículo 148 del Plan de Desarrollo. Por tal razón, exigimos al Ministerio de Hacienda, al igual que a los gobernadores y alcaldes, a cumplir con el mandato de la ley. Finalmente, creemos que nos quedan grandes retos para el próximo año, entre los cuales destacamos la realización del próximo Congreso de nuestra Federación con una reforma estatutaria que nos ponga al día con la realidad del momento y nos prepare para el futuro. La presentación del pliego de peticiones al Gobierno Nacional en el primer semestre del 2013, entre los puntos de ese pliego deben estar contemplados al menos la defensa de una educación pública de calidad, la conquista del Estatuto Único de la Profesión Docente, la financiación del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, la exigencia del mejoramiento de la prestación de un buen servicio de salud, pues el modelo está a punto de colapsar. Todo ello nos indica que tenemos que prepararnos para la lucha a través de un paro nacional en el primer semestre del próximo año. Muy buenos días. Y el resultado del trabajo del proyecto Voces Cívicas entre la Federación Colombiana de Educadores y el Sindicato de Maestros de los Estados Unidos pues está compilado en una cartilla que se llama Voces Cívicas, una oportunidad para que los educadores y en general la población sepa cómo se reconstruye la memoria y la historia de nuestro país a través de los líderes sociales. Este documento escrito refleja milimétricamente la vida del proyecto Voces Cívicas en Colombia, el cual comenzó en el año 2009 gracias al trabajo conjunto entre la American Federation of Teachers y FECODE para capacitar al magisterio colombiano y a grupos de estudiantes en democracia, investigación de la comunidad, entrevistas de historia oral, preservación del banco de memoria y uso de elementos como cámaras y páginas web para archivar el proyecto. Ya en el camino andado, van 17 departamentos, 162 docentes y 57 estudiantes que hoy tienen clara la forma de diseñar un proyecto de investigación a través de narración oral, estructurar entrevistas, grabarlas, transcribirlas, analizarlas y sacar conclusiones. Con la tarea investigativa clara, los participantes han montado historias barriales, veredales, perfiles humanos y han entendido que los cambios sociales los producen hombres y mujeres, colectivos sociales que se fijan derroteros y formas de lucha para elevar su nivel de vida, obtener el reconocimiento de su grupo o denunciar la violación de los derechos humanos. Los procesos investigativos se han subido a una página web mundial, donde no solo Colombia, sino también Sudáfrica, Mongolia, Filipinas, Georgia, Irlanda del Norte y Polonia han dejado sus experiencias investigativas y sus análisis a los trabajos asumidos por sus comunidades educativas. Voces Cívicas en Colombia es la oportunidad para aprender de otra forma a conjugar las materias del área de ciencias sociales, sacar historias a la luz que sin el proyecto quedarían en la cueva, ampliar las capacidades de los estudiantes, dar ejemplos de transformación para que los espectadores lo sigan y construir un gran diálogo entre el proyecto y el aula de clase. El secretario de Prensa y Publicaciones, Jairo Arenas Acevedo, quien coordinó el proyecto Voces Cívicas, considera que marcó un hito en el aprendizaje de las ciencias sociales y espera que sus frutos le aporten a la consolidación de una escuela propiciadora de mejores tiempos para el país. ISCOS, las centrales obreras y CODE se reunieron en un gran evento aquí en la capital de la República con un objetivo claro: determinar la estrategia para reparar al movimiento sindical en tantos años de violación y vulneración a sus derechos.
A nosotros para el mes de enero nos violaron nuestro derecho sindical, nuestro fuero sindical, despidiéndonos, haciendo un despido masivo de 40 trabajadores oficiales. Nos enfrentamos a desarrollar trabajos para los cuales no fuimos formados. Yo soy enfermera de cuidado intensivo y me vi enfrentada a riesgos profesionales, una área que no conocía, me fortalecí ahí. También vendieron los riesgos profesionales del Seguro Social, entonces tuve que pasar a pensiones y ahora también se acaba pensiones. Entonces pues estoy en la labor sindical y pues continúo luchando pues porque esa es mi formación. La misma empresa es partícipe de todo esto, todos esos asesinatos que hemos sufrido de nuestros compañeros, gente humilde, gente pobre, son las víctimas del conflicto armado. Estas víctimas del Estado y de grupos armados hablaron la noche del pasado miércoles 12 de diciembre, cuando las centrales de trabajadores CUT, CTC, FECODE, ISCO de España y Colombia y CODES, entre otras organizaciones, presentaron su investigación titulada Sindicalismo es democracia, elementos de política pública para la reparación individual, colectiva y política de la victimización del movimiento sindical colombiano. Cada persona, cada sindicalista, cada pariente de los sindicalistas asesinados, desaparecidos, tiene que tener una reparación individual que pasa por derechos, que pasa por atenciones diversas, en muchos casos rehabilitación, indemnizaciones, todas estas medidas que la ley contempla. Pero además de esto hay que dar el paso a una reparación colectiva porque en la mayoría de los casos el asesinato de los sindicalistas tuvo que ver con intenciones, con agresiones a los movimientos sindicales, con una, digamos, intención, con una práctica de destruir la organización sindical, de destruir la capacidad organizativa de los trabajadores, de destruir lo que los trabajadores hacen. El movimiento sindical entre 1985 y 2012 registró el asesinato de unos 2.900 trabajadores y la desaparición de más de 500 organizaciones, pérdida de bienes, amenazas, desplazamientos forzados y muchas otras atrocidades por culpa de la guerra política y armada contra los defensores de los derechos laborales. Hoy, gracias a la Ley de Víctimas y Restitución, se habla de formas de reparación como transformación, garantía de no repetición, restitución y elemento simbólico. El sindicalismo ha disminuido el número de afiliados, visibilidad y un pasado lleno de glorias para los trabajadores, pero no ha dejado olvidada la mochila que carga los anhelos de una nación democrática y justa. Yo encontré leyendo la ley que había dos artículos, que ya no recuerdo cuáles eran, que hablaban el uno de la reparación individual y el otro de la reparación colectiva para las víctimas de la violencia en Colombia. Y me pregunté siempre, se habla de la reparación con justicia, de las comunidades indígenas, afrodescendientes, de la población LGTB, de los campesinos, pero nadie hablaba de cómo debía repararse al colectivo social más victimizado en la historia de este país, el movimiento sindical. Ya está puesta la base de la reparación al movimiento sindical, tanto individual como colectivamente. Ahora viene la negociación y una nueva etapa para quienes luchan por los trabajadores de Colombia. Y los trabajadores del carbón de nuestro país y la empresa Cerrejón se sentaron por fin a discutir los puntos claves del pliego de peticiones, donde la salud y una remuneración digna y justificada de acuerdo al trabajo que se desarrolla son puntos claves a discutir. Presentamos el pliego de peticiones oficialmente a la empresa Cerrejón y el pliego nuestro condensa concretamente 5 criterios muy importantes. Uno, el que tiene que ver con la parte laboral y social de los trabajadores. Otro que tiene que ver con el tema de los tercerizados en el Cerrejón, que es un número creciente en la mina. El otro tema tiene que ver con la parte ambiental, que tiene que ver con el desvío del río Ranchería y la afectación a las comunidades asentadas alrededor del complejo minero. Y el otro tiene que ver con el tema comunidades.
Uno de los puntos del pliego plantea que a los empleados se les brinden condiciones dignas de vida, en especial en materia de salud. El sindicato le pide a Cerrejón responsabilizarse de los tratamientos médicos y algunas enfermedades que son generadas por los químicos que se emplean en la mina. Actualmente hay unos 800 trabajadores directos con algún tipo de patología. Esto es más una locomotora sin freno que arrasa con los derechos de los trabajadores, que arrasa con las comunidades, que arrasa con el medio ambiente y definitivamente como organización social y que conjuntamente con las comunidades hemos venido trabajando la forma de poder detener esa locomotora, que definitivamente se convierte en una locomotora de progreso, no una locomotora de violación de derechos y devastación de zonas boscosas en Colombia y afectación al medio ambiente. El sindicato pide un salario superior al mínimo para personas que trabajan jornadas de 11 horas y 25 días de seguido. Se apliquen de igual manera a los 7.000 trabajadores tercerizados. Buscan también reducir los impactos ambientales de la ampliación de la operación minera, la cual supone la desviación del río Ranchería para alcanzar una producción de 60 millones de toneladas al año. Para Sintra Carbón, desviar el río supondría colocar en riesgo la vida vegetal y la supervivencia alimenticia de las comunidades cercanas. Como ya es tradicional, el profesor Cené Niño Avendaño, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, nos editorializa nuestro espacio de prensa. Buenos días. El jueves 13 de diciembre, por citación que hiciera la ministra de Educación, María Fernanda Campo, se instaló la comisión tripartita. Asistieron delegados del Senado y Cámara de Representantes, Ministerio de Educación en cabeza de la titular de la cartera y la Federación Colombiana de Educadores. La instalación fue dinámica y concreta. Se acordó que las reuniones se realizarán una vez por semana durante un periodo inicial de 6 meses, cuya iniciación será el 5 de febrero del año entrante. El reglamento de funcionamiento de la comisión será elaborado por una subcomisión que se designó para tal fin. Por FECODE estará Cené Niño, Luis Eduardo Varela y el doctor Humberto Valero. FECODE expresa su plena satisfacción por la instalación de la comisión tripartita, reconoce la disposición mostrada por el Senado y la Cámara de Representantes, también la ministra de Educación, que aunque tardíamente aceptó la solicitud formulada por la Federación. La tarea encomendada a la comisión tripartita es de una enorme importancia para el futuro de los maestros y de la educación pública. FECODE se ha preparado a conciencia para abordar el asunto. Durante 7 años hemos discutido y elaborado un proyecto que da cuenta de todos los elementos concernientes a la relación laboral entre los maestros y el Estado, la carrera docente, el escalafón, el proceso de asimilación, las condiciones laborales de los maestros, educadores y docentes directivos, las garantías educativas para los estudiantes, los derechos profesionales, sindicales y políticos del magisterio, el régimen disciplinario, entre muchos otros temas. Sabemos que la ministra tiene elaborado un proyecto para presentarlo a la mesa de negociación cuyo eje central es el decreto 1278, abiertamente antagónico a la profesionalización y dignificación de la labor educativa. La trascendencia del asunto obliga a que a finales del próximo mes de enero sea convocada una Junta Nacional para aprobar el plan de acción que nos permita asumir en las mejores condiciones de movilización esta negociación. No va a ser una tarea fácil, pero tengo la convicción que saldremos triunfantes como lo fuimos cuando asumimos el reto de reconquistar el régimen especial de pensiones en el año 2009. El éxito de esta tarea va a depender de la capacidad y decisión de lucha de todos nosotros. Será fundamental contar con el apoyo de estudiantes, padres de familia, partidos políticos, academia, intelectuales, universidades y escuelas normales en esta titánica defensa de la dignidad docente y la educación con calidad. Nos la vamos a jugar a fondo. Se realizarán teleconferencias, se editarán miles de videos y publicaciones, se convocarán masivas asambleas y seminarios, volveremos a imprimir 350.000 ejemplares de la última versión del Estatuto Docente. No vamos a ahorrar esfuerzo alguno, no vamos a ahorrar energía, vamos a invertir todos los recursos necesarios. Contaremos con el apoyo y asesoría de reconocidos abogados especialistas sobre el tema, como también de economistas. En resumen, desplegaremos un enorme trabajo
porque vamos a conquistar un nuevo estatuto docente digno del magisterio, pensado en favor de los niños, padres de familia y de la educación con calidad. Recuerden mañana nuestra cita, domingo de 12 a 12:30 por el Canal 1 en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contrastes. Y nuestra cita habitual, el próximo sábado de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Educadores. Ya saben que si quieren más información de la Federación, pues tienen varios caminos. El primero, la página web www.fecode.edu.co. También estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en un canal titulado Fecode y en la radio revista que se transmite inmediatamente termina Encuentro. Mil gracias por su compañía y nos vemos en 8 días. Adiós. Sindicalismo. Arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía.